En este vídeo os traigo cómo podéis reclamar Solana gratis, es decir, conseguir de vuelta Solana de todo aquello que habéis estado operando con la web de Sol Incinerator. Así que os voy a explicar de forma resumida cómo funciona y ahora veremos cómo podemos recuperar. Repito, si hemos estado operando en la red de Solana pues con memes, tokens de baja capitalización, etcétera, etcétera, ya sea en BullX, GMGN o simplemente desde la propia cartera de Phantom, pues vamos a poder recuperar gracias a esta página web parte de ese Sol que utilizamos para diferentes procesos en esta misma red. Lo primero que vamos a tener que hacer es básicamente aquí conectar nuestra cartera de Phantom, pero básicamente para que entendáis un poco cómo funciona, cada vez que compramos un token, nos envían un NFT, etcétera, etcétera, hay pues una cantidad de espacio, ¿vale? en nuestra wallet que se necesita, y entonces cuando quemamos ese token, ese espacio, ¿no? Pues nos devuelven parte de esas fees, de esas comisiones de almacenamiento. Con lo que, como veréis ahora, podemos hacer el burn o la quema pues de estas, de estos espacios de almacenamiento, o sea, de estas cuentas, también de los tokens, también de los NFTs. Así que vamos a ver esto ahora mismo. Solo deciros para que os hagáis una idea que yo lo he probado con un par de carteras que tengo más activas, y la verdad que si habéis estado tiempo operando, pues la verdad que podréis conseguir pues 0, algo de solanas, o incluso si habéis operado mucho, pues ya varios solanas. Entonces vamos a primero conectar la wallet, le damos aquí a Phantom y como veis ya tengo la wallet por aquí conectada, y lo que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser darle aquí al cleanup. Solo avisaros antes de hacer cualquier cosa de estas, que yo os recomiendo, si queréis aquí recuperar algunos Sol, pues que las posiciones, ¿vale? Los tokens que tenéis más a medio o largo plazo, os lo enviéis a otra wallet y así podéis hacer todo esto tranquilamente. Ya que si en tokens pulsamos en uno de estos y le damos al burn, pues nos lo va evidentemente a borrar. Y si es un token del cual tenemos dinero, pues va a desaparecer también ese dinero. Con lo que tened en cuenta que esto sirve, lo repito, para aquellos tokens, NFTs, cuentas, etcétera, etcétera, que ya no se utilizan, que son scam o cosas parecidas, para que podamos borrar todo ese espacio y reclamar los Sol que se necesitaban para este almacenamiento. Entonces, lo que yo he probado ya en varias wallets de Phantom es simplemente hacer el cleanup general de las cuentas, de las vacant accounts, como veis aquí, y luego eliminar aquellos tokens pues que me habían enviado o no había comprado yo, y luego también podemos hacer lo que es la quema de NFTs y CNFTs, que vendrían a ser compressed NFTs, que normalmente son todos aquellos scams, estafas que nos envían. Así que vamos a ver cómo podemos quemar todo esto. Primero le daríamos aquí a la parte de cuenta. Como veis nos van a dar, en este caso, pues con esta wallet en concreto, 0,05. Así que le vamos a dar, para que lo veáis aquí al momento, a Confirm. Como veis, aquí nos va a quemar, bueno, también nos va a quemar un token porque lo teníamos seleccionado, pero le vamos a dar aquí a confirmar. Aceptamos en la wallet de Solana lo que nos pide, y ahora básicamente nos ha hecho el burn, nos ha hecho la quema. Y fijaos que nos ha dado 0,058 en este caso, y por aquí abajo nos pone un poco más de información. Y si ahora quisiera seguir con esta quema, por ejemplo, podría ir aquí con los tokens y seleccionar, como he dicho antes, todos aquellos, ¿no?, que yo no he comprado, que simplemente me han enviado. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con estos 5 de aquí. Y como veis, ahora nos está haciendo ya la quema. Y como veis, ahora podríamos seguir haciendo esto con los NFTs. Aquí nos darían también esto. Y con los compressed NFTs, ¿vale? Que en este caso, si nos queremos deshacer de todos estos, ¿vale?, que al final van a ser casi todos scams, lo más seguro, pues también le podríamos dar por aquí. Y bueno, como habéis visto, esta es una manera bastante simple de recuperar parte de esos Solana, y la verdad que con otras wallets que utilizo mucho, pues sí que se ha notado. Como veis, esta es una wallet que no he utilizado mucho y aún así nos han dado algo, pero es que las otras wallets que he puesto por aquí, la verdad que se nota la diferencia. Con lo que si tenéis carteras, por ejemplo, de BullX Neo, de GMGN, etcétera, etcétera, lo que tenéis que hacer es importar aquí a Phantom, que como veis ya nos ha llegado aquí la parte de la quema, ¿vale? Esto antes no lo teníamos. Y tendríamos que ir aquí a Phantom, nos vamos aquí a la izquierda, vamos a ajustes, nos iríamos aquí a gestión de cuentas y aquí debajo vamos a ir a añadir vincular billetera. Le daríamos, por ejemplo, a importar clave privada, y aquí es donde tenemos que poner nosotros, bueno, el nombre que queramos para la cartera,
Y aquí la clave privada, ¿vale? De la wallet que tenemos, por ejemplo, esta de aquí de Solana en BullX, la que tuviéramos en GMGN, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos que tener obviamente esas claves privadas ya apuntadas, que ya es algo que os he explicado mucho en el canal, y luego simplemente, como veis, iríamos aquí, iríamos a las opciones, gestión de cuentas, añadir vincular billetera, importaríamos con clave privada o bien con la frase de recuperación. Una vez hayamos hecho esto, ya tendremos la wallet de BullX o de GMGN aquí en nuestra extensión de Phantom y entonces ya nos podremos conectar aquí de manera normal. Y realmente este era el vídeo que os quería llevar. Os dejaré la página web y todo por aquí debajo en la descripción. Obviamente después de las noticias que hemos tenido, ¿no? Últimamente, todas estas caídas del mercado y todo, pues también he querido compartiros esto, pues al menos todos los que habéis estado operando pues podréis en este sentido recuperar algo de aquí. Y también os quería comentar rápidamente, que supongo que ya os habréis dado cuenta, pero que por un lado ya no estoy colaborando con Coinex, de hecho ahora mismo no hay ninguna colaboración activa en el canal. Y lo que es el curso que os quería llevar, que primero os llevaré lo que es un curso gratuito aquí en el canal, más para principiantes de todo esto que os enseño, ¿vale? Mucho más organizado. Y luego os quería llevar lo que es ya un curso pues mucho más currado para aquellos que ya quieran entrar en profundidad y a lo mejor con una comunidad. Entonces, sé que esto os dije que llegaría para el final de este mes, pero sinceramente me va a llevar algo más de tiempo. Los que estáis aquí en el canal al final ya me conocéis, que lo que es la gestión de tiempo con todas las cosas que hago, sinceramente no la llevo de la mejor manera. Es algo que tengo que mejorar, no os voy a engañar. Pero mi idea sí que sería de cara al siguiente mes ya tenerlo listo, ¿vale? Obviamente he ido avanzando bastante trabajo, con lo que solo os quería informar un poco de todo esto. Igualmente, cualquier duda, cualquier cosa que me queráis preguntar, escribidme por mensaje privado en Instagram o en Twitter, que al final es lo que más suelo contestar, ya que por el correo me llegan cada día muchísimas ofertas en este sentido, promociones de temas de cripto, con lo que si me contactáis por esas vías va a ser mucho más rápido. Y yo cuando tenga novedades de todo este tema del curso y estas cositas, os las iré también trayendo por aquí. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os hayan dado algunos soles y como siempre nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!